¿Qué tal? El día de hoy vamos a ver en este video tutorial cómo crear una base de datos en SQL Server. Veamos brevemente qué cosa es una base de datos antes de poder crearla dentro de este administrador de base de datos. Una base de datos, dice, es una herramienta que sirve para recopilar y organizar información. Las bases de datos pueden almacenar información sobre personas, productos, pedidos u otras cosas. Muchas de estas bases de datos comienzan como una lista dentro de una hoja de cálculo, ¿no? Por ejemplo en Excel, o también en un programa de procesamiento de texto que puede ser un Word. Bien, cuando nosotros hablamos de una base de datos, hablamos de un contenedor de información debidamente organizada, la cual se puede utilizar no solamente en documentos como Excel o Word, sino que también se puede utilizar para trabajar con sistemas de información. Una base de datos de SQL Server consta de una colección de tablas, que son aquellos elementos que están dentro de una base de datos y que permiten organizar justamente los datos para convertirlos en información. Por eso dice, es una colección de tablas en la que se almacena un conjunto específico de datos estructurados. Ahora, una tabla contiene una colección de filas que también se denominan como tuplas o registros. Por otro lado, también contienen columnas, las cuales se denominan atributos o campos. Cada una de estas columnas en la tabla se ha diseñado para almacenar un determinado tipo de información. Por ejemplo, podemos almacenar fechas, nombres, ¿no? Importes, por ejemplo, de moneda o números en particular. Entonces, SQL Server es un administrador de base de datos, un gestor de base de datos que utilizamos para poder crear estos elementos que nos van a servir y van a ser complementos de nuestros sistemas de información. Ya pasando un poco el tema de la teoría, vayamos a ver entonces cómo podemos crear una base de datos en SQL Server. Para lo cual nosotros tenemos dos formas de crear una base de datos. Esta puede ser desde el explorador de objetos, de manera manual, creando una base de datos y añadiendo sus atributos, o también se puede especificar mediante un transact SQL o una sentencia SQL, en la cual nosotros podemos indicar el nombre de la base de datos y los archivos que contiene esta base de datos, especificando su ubicación, tamaño y máximo de tamaño como se ve en la imagen. Entonces vamos a ver directamente desde el SQL Server cómo crear una base de datos. Tenemos aquí nuestro explorador o nuestro administrador en todo caso de Microsoft SQL Server, el Management Studio, dentro del cual en la parte izquierda siempre manejamos el explorador de objetos, en donde se encuentran no solamente las bases de datos, sino todos los objetos del servidor. Normalmente nosotros tenemos en la parte superior el servidor local o el nombre del servidor al cual estamos accediendo, donde vamos a crear la base de datos. Y dentro tenemos las bases de datos que han sido creadas por el usuario. En este caso no hay ninguna base de datos. Y si nosotros queremos ver las bases de datos que han sido creadas por el mismo sistema, podemos observar acá una carpeta que dice System Database. Dentro de esta carpeta se encuentran todas las bases de datos creadas por el sistema. Por ejemplo, la base de datos Master, la base de datos Model, MSDB y TenDB. Entre las cuales destacan principalmente Master, que es una base de datos maestra, y Model, que es una base de datos de la cual todas las características que esta contiene me permiten crear otras bases de datos referentes bajo las mismas características, ¿no? Por eso se llama una base de datos modelo. Cada base de datos contiene información tanto en tablas como en procedimientos y vistas. Sin embargo, estas bases de datos, de modo que el usuario no pueda modificarlas de manera normal o de manera cotidiana, suelen estar agrupadas dentro de una categoría llamada System Database o bases de datos del sistema. ¿Correcto? Entonces lo que nosotros vamos a hacer es crear una base de datos. Primero vamos a ver cómo crearla dentro del mismo explorador de objetos a través de las características y propiedades. Por ejemplo, si nosotros queremos crear una base de datos, vamos acá a la carpeta Database que está dentro del servidor o base de datos, le damos clic derecho y elegimos New Database o nueva base de datos.
Lo primero que nos va a mostrar SQL Server es una ventana donde nos va a solicitar el nombre que le vamos a poner a la base de datos. Por ejemplo, podemos ponerle en este caso PD de base de datos, ejemplo. El nombre que le estamos colocando, si te das cuenta, se está asignando a dos archivos principales dentro de la base de datos. Toda base de datos se crea con dos archivos, uno que es un archivo primario y el otro que es un archivo log, que es un archivo de registro. El archivo primario es el archivo MDB y el archivo de registro es el archivo log. Nosotros podemos visualizar en la parte inferior, bueno, en la parte derecha, digamos, podemos ver la dirección de dónde se van a ubicar estos archivos. Automáticamente ambos archivos se definen con el nombre que tú le das a la base de datos. Luego, debajo del nombre de la base de datos está la información del propietario. De manera automática, el propietario o el owner te dice default, ¿no? Porque es de manera automática. Pero tú puedes asignar, por ejemplo, que el propietario sea algún usuario con el cual tú quieras ingresar al servidor. Entonces, para eso tendrías que ir acá al botón Browse o el botón de tres puntos y elegir el usuario sobre el cual quieres crear esta base de datos. De modo que el propietario sería el usuario que tú le asignes. ¿Ok? En este caso lo vamos a dejar por default. Y luego, si queremos asignar algunas otras propiedades, por ejemplo, podemos ir a Options y nos vamos a encontrar algunas propiedades, por ejemplo, de compatibilidad de esta base de datos. Esta base de datos tiene compatibilidad con el SQL Server 2019, pero nosotros podríamos decirle que tenga compatibilidad con versiones anteriores. Si queremos, podemos decirle que tenga compatibilidad hasta con la versión 2008. Pero eso es porque la misma versión nos permite estas opciones. ¿Ok? Dependiendo de la versión, obviamente te va a permitir ciertas opciones o compatibilidades. Y luego tenemos algunas propiedades o características que ya son un poco más avanzadas y que ya revisaremos de repente en videos posteriores, porque son varias propiedades y cada una tiene que ver con ciertas características de la base de datos. Luego, si queremos crear grupos de archivos, tenemos la opción File Groups o grupos de archivos, donde podemos crear grupos de archivos para almacenar los archivos de base de datos. Por lo normal, siempre que se crea una base de datos, se crea con un archivo primario, pero tú podrías crear más archivos y podrías ir agrupándolos, ¿correcto? Pero en este caso no lo vamos a hacer. Así que vamos a regresar otra vez a la opción General o General y acá tenemos los dos archivos que se van a crear de manera automática, con un tamaño inicial de 8 megas, ¿no? Y un máximo, dice, de 64, ilimitado, o sea que puede crecer todavía. Bien, esta ubicación por si acaso vamos a copiarla, para poder ingresar en ella. Luego, que ya tenemos las opciones principales, le damos OK, creando de esta forma la base de datos. Esta base de datos, al momento de crearse, genera de manera automática elementos en su interior. Por ejemplo, tenemos los diagramas de base de datos, las tablas, las vistas, los recursos externos, etcétera, entre otros. ¿Ok? Incluso la opción de seguridad. Si nosotros queremos ver dónde se almacena esta base de datos, ya lo habíamos visto de repente en un video anterior o videos anteriores, teníamos una dirección que acabamos de copiar hace un momento. Esa dirección podemos colocarla en un explorador. Por ejemplo, yo ya la tengo pegada aquí. En el explorador de Windows tengo pegada la dirección que me lleva a Data, que es la carpeta donde se alojan todas las bases de datos que han sido creadas en el servidor. Podré ver en este caso la base de datos B de ejemplo, el MDF, que es el archivo de base de datos, en este caso es MDF, y el archivo LDF, el archivo log, el archivo master, MDF, y el archivo log, que es el LDF, que está por acá. Estos dos archivos son los archivos de una sola base de datos, siendo el principal el MDF. ¿Correcto? Entonces, si nosotros queremos extraer estos archivos y trasladarlos de un lugar a otro, lo hemos visto en video anterior. En un video anterior de repente lo hemos revisado cómo podemos separarlo del servidor y poder llevarlo a otra ubicación. En este caso, que ya tenemos la base de datos,
lo hemos hecho, como les decía, a través de el explorador de objetos. Si nosotros queremos crear la base de datos de manera script, nosotros tendríamos que entrar aquí a la opción de New Query y acá adentro tendríamos que crear el código que nos permita crear una base de datos. Por ejemplo, yo tengo el código preparado, lo voy a trasladar aquí. Ahí está el código, es el código que vimos hace un momento en la diapositiva. Y nosotros tenemos en primer lugar una instrucción que dice useMaster, lo cual nos permite ubicarnos en la base de datos master antes de crear la base de datos que vamos a crear. En este caso, acá donde dice sales, que es ventas, vamos a ponerle un nombre, ¿no? Vamos a ponerle un nombre. Por ejemplo, vamos a hacer la simulación de que esta base de datos aún no ha sido creada, entonces la vamos a eliminar. Le decimos clic derecho, delete, y cerramos cualquier conexión existente hacia la base de datos y la eliminamos. Esperamos un rato, ya la eliminó, ¿está? Y vamos a crearla mediante código. Vamos a ponerle acá bd ejemplo. Ese va a ser el nombre de la base de datos. ¿Correcto? Luego, acá nos dice cuál es el nombre del archivo MDF. El archivo MDF se va a llamar bd ejemplo. De esa manera. ¿Dónde va a estar ubicado? Va a estar ubicado en C, Program Files, Microsoft SQL Server, ¿no? Toda esta ruta. Pero esta ruta es del ejemplo, así que vamos a ubicarlos en esta dirección. Toda esta ruta de acá, del explorador, la vamos a copiar y vamos a asegurarnos que sea la misma. Entonces la pegamos aquí. Solamente hasta acá, ¿no? Porque este es el nombre del archivo. Entonces lo pegamos, ya tenemos la ubicación y acá tendríamos que colocar este nombre. MDF, que quiere decir que el archivo que se va a crear es un archivo MDF. El máximo tamaño, cuando lo creamos por medio del explorador, decía, el tamaño principal era 8, ¿no? Entonces vamos a ponerle acá 8. El máximo tamaño podía ser 64, ¿ok? 64. Y file growth de 5, digamos, el incremento del archivo de 5, de 5 en 5. Y acá el archivo log le vamos a llamar igual que el anterior, bd ejemplo-log, y lo vamos a ubicar en la misma dirección. Toda esta ubicación la copiamos y la pegamos acá. De modo que ambos archivos se van a crear en la misma ubicación. Nosotros podemos ver acá que ahorita ya no aparecen los archivos porque yo eliminé la base de datos. Pero inmediatamente que yo cree estos dos archivos, me voy a copiar toda esta dimensión. Le voy a poner la misma dimensión. ¿Ok? Entonces, una vez que yo ejecute estas instrucciones, le doy F5, me dice, por ejemplo, ahorita que la conexión está cerrada. Vamos a darle clic en OK. Lo que sucede es que hace un momento, yo cuando eliminé la base de datos, ¿ya? Y está bien que salga ese tipo de mensajes. Sucede que cuando eliminé la base de datos, no sé si se dieron cuenta que yo cerré cualquier conexión hacia la base de datos. Y sucede que este archivo estaba conectado a la base de datos. Entonces, como se ha cerrado, si te das cuenta, mira, al darle clic acá, ya no aparece el archivo. Entonces, lo que vamos a hacer es algo bastante simple. Hacemos una nueva query y nos copiamos todo esto de aquí. Esta es la nueva query, se está conectando. Ahí está. Ahí está, incluso ya apareció master. Entonces, todo lo que está aquí, todo lo que está acá, lo voy a cortar y lo voy a trasladar a la nueva query, cerrando este archivo que está desconectado. Le digo no, ya está. Entonces, ahora sí, ejecuto y ahí me aparece comandos completados con éxito. Quiere decir que ya se creó la base de datos. Vamos a verificar. Entramos acá, clic derecho en Database, Refresh, y ahí tenemos la base de datos ejemplo con todos sus elementos. Claro que lo único que hemos hecho hasta el momento solamente es crear la base de datos y no hemos creado ninguna tabla en su interior. Ahora, también debemos tener en cuenta, por ejemplo, que esta estructura que nosotros hemos definido para crear la base de datos es un poco larga realmente, ¿no? Pero es la forma en que se pueden crear no solamente el archivo
en este caso el MDF y el LDF, sino que también nos permite repetir el código para crear más archivos en el interior de la base de datos. Sin embargo, si nosotros queremos, por ejemplo, crear una base de datos de manera más práctica, sin necesidad de colocar todos estos datos y generar algo así como cuando nosotros decíamos clic derecho nueva base de datos y por defecto se generaban los dos archivos principales, entonces también podemos ahorrarnos todo el código que hemos visto hace un momento y podríamos haber hecho lo siguiente, ¿no? Por ejemplo, yo puedo haber ejecutado en este caso un create database y poner el nombre de la base de datos. Por ejemplo, en este caso voy a poner otra base de datos. Voy a decirle b de ejemplo 02, ¿no? Y con esta simple instrucción, estaría creando una base de datos tomando en cuenta los parámetros específicos que se crean al momento de crearlo a través del explorador de objetos. O sea, sin necesidad de darle todos estos parámetros de acá, con esta simple instrucción estaría creando la base de datos con los parámetros por defecto. En este caso no estoy usando parámetros por defecto, sino que yo los estoy definiendo. Bien, entonces si yo ejecuto esta instrucción nada más, vamos a ponerle, al darle a ejecutar, me va a decir la base de comandos completados con éxito. Le doy acá refresh y ya tengo la base de datos de ejemplo 2. Podré ver en sus propiedades, por ejemplo, esta base de datos que aparece en archivos, los dos archivos principales, ¿no? El MDF y el LDF, que incluso si observo para este lado, ahí están los dos archivos. Bien, entonces, de esa manera, digamos, yo con este ejemplo les muestro cómo poder crear una base de datos tanto usando el explorador de objetos como la parte de script y de esa forma tenemos dos bases de datos creadas de manera sencilla. Bien, espero que les haya servido este ejemplo. Ya nos estaríamos viendo en un siguiente video tutorial para poder seguir revisando otros ejemplos más, tanto con respecto a base de datos como a otros temas informáticos. Bien, bien, entonces no dejen de suscribirse a la página de Facebook y al canal de YouTube, los cuales se encuentran en la parte inferior del video. Muchas gracias.